Bienvenidos a Adulamitas Podcast, un espacio para crecer juntos y recordar que Dios sigue formando valientes guerreros, tal como lo hizo en la cueva de Adulam. Bienvenidos, qué gusto que nos puedan acompañar, que continúen en este segundo episodio, el cual titulamos Renovadamente. Y nos encontramos los adulamitas de siempre, Luz, Zoe y Mayra. También con nosotros está nuestra hermana Mirla. ¿Cómo está, hermana? Bienvenida. Gracias a Dios, muy bien, contenta, entusiasmada por continuar con esta otra parte del programa que creo que va a ser un excelente complemento de la primera. Totalmente. Las preguntas que abordaremos en este segundo bloque son ¿a dónde voy? Que hablamos sobre la visión, misión, y sobre qué hago aquí, el propósito. Y la hermana nos compartía que va a ser práctico. Entonces, si tienen en casita ya donde anotar, cuaderno, a lo mejor en su mismo dispositivo móvil, como nosotros, ¿verdad? Anotando. Ajá, sí. Perfecto. Pues, ¿listas, chicas? ¿Listas sí, para listas. trabajar? Bien, que decíamos un poquito, bueno, al final del episodio anterior, decíamos que iba a ser más práctico esto que vamos a ver. Vamos a pues hacer un poquito como de reflexión, vamos a hablar también de algunos personajes de la Biblia y los vamos a ver un poquito más a profundidad. Entonces vamos a compartir una presentación. Bien, la primera pregunta nos pone en contexto. Si ustedes recuerdan, estábamos viendo en las primeras dos preguntas, en primer lugar dijimos, a ver, ese examen, chicas, ¿cuáles fueron las dos preguntas primeras? Yo compartí la de quién soy, identidad. Exacto. ¿Y de dónde vengo? Origen. Entonces, si se fijan, estas dos preguntas son básicas y fueron las primeras para, en primer lugar, ¿con quién nos identificamos? Recordando que hablábamos acerca del amor, porque cuando amamos a alguien queremos parecernos a él, ¿verdad? Entonces, esta sería identidad con Dios. Y también, ¿cuál es nuestro origen? ¿De dónde vengo? Y también parte del amor, de la creación de Dios que somos nosotros. Y bueno, vamos con la siguiente parte, porque ahora es, ok, ya sé quién soy, ya sé de dónde vengo, ahora surge la pregunta, bueno, ¿y ahora a dónde voy? Y para esto tenemos dos palabras claves que son misión y visión. Bien, ¿alguna de ustedes le gustaría comentar lo que es la misión? Por ahí la tenemos. Encontramos que la misión del hombre se centra en actuar como custodio de la creación, como el hoy, el qué hacemos, el camino. Exactamente, así es. Muy bien, entonces estamos partiendo del hoy. ¿Quiénes somos? ¿Ok? Para saber hacia dónde voy, necesito saber quién soy, ¿verdad? Por esa razón primero abordamos las dos preguntas anteriores. Entonces, la pregunta que las palabras que vamos a usar entonces serían, es parte del hoy. ¿Cuál sería la segunda? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y número 3. El camino. Es un camino. El camino, exactamente. Entonces, nuestra misión debe estar muy clara qué estamos haciendo en este punto de nuestra vida, ¿verdad? Ahora, vamos a ir, por favor, a la Biblia. Les voy a pedir de favor, vamos a leer lo que es el libro de Mateo. Miren, les platico un testimonio. Desde que era muy pequeña, siempre tenía en mi corazón que Dios tenía un propósito en mi vida. No sé quién me lo dijo, sin embargo, era algo que yo buscaba. Duré años buscándolo. Y uno de estos fue el ministerio de la música. Yo decía, yo creo que el propósito que Dios tiene en mi vida, el plan y la misión es que me dedique a la música y que lleve el mensaje a otros lugares por medio de la música. Y entonces sí fue, sin embargo, algo faltaba. Después de esto, bueno, estudiamos, como les platicaba, en el instituto, luego una carrera de música y luego Dios me trae a este mundo de la psicología. Entonces, sin embargo, siempre había un signo de interrogación. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Hace 1 año o 2 años atrás, más o menos, creo que sí fue el año pasado, empecé a leer un libro que se llama Pasión por las Almas. Y conforme lo fui leyendo,
me di cuenta que ahí estaba el propósito. Y vamos a ir a la Biblia, por favor, en Mateo. Es un pasaje que conocemos. Entonces, de favor, chicas, si una de ustedes me ayuda a leer Mateo 28:16 y Marcos 16:15, por favor. Mateo 28 del 16 al 19. Por favor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Marcos 16:15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Perfecto, muchas gracias, chicas. Entonces, el Señor habló a mi corazón muy fuerte con estos dos pasajes, porque aunque habían estado ahí y aunque ya los había leído, no habían tomado el mismo sentido. Sin embargo, los apóstoles, dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, fueron a Jesús, como el Señor les había ordenado. Y dice que cuando lo vieron, le adoraron, y entonces el Señor Jesucristo les recordó y les, por decirlo así, les quiso dejar claro que toda la potestad era dada para él. Y dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y nos da nuestra misión, nos da lo que estamos haciendo, cuál es el camino para lograr la visión, ¿sí? Y si vemos aquí, entonces dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y el otro dice, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, la visión es cumplir el plan de Dios, un plan de Dios general. Él quiere que todo el mundo, dice la palabra de Dios, que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Ese es el general. Estamos hablando Dios reconciliándose con el ser humano, él haciendo todo. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Entonces, esa es nuestra visión. Hacia allá vamos a cumplir el objetivo que Él tiene de manera general. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver a continuación un video. Esta es la misión. ¿Cómo lo hagamos? Vamos a verlo en la siguiente parte, que creo que es clave. Vamos a ver la manera de hacerlo. Entonces, vamos a ver un videíto. Ese es el llamado transformador. Ese es el llamado que hará de nuestras vidas con propósito, vidas que valga la pena vivir. Hermano, si no te involucras en misiones, habrás perdido no solo el privilegio, habrás perdido el objetivo central, el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Eres ingeniero, eres médico, eres obrero, eres empresario. Ese es el medio. El objetivo el propósito es servir a Dios, porque eso es lo que hace un adorador de Dios, un seguidor de Dios, un discípulo de Cristo. Misiones. Jóvenes, empiecen lo más pronto. Está bien una carrera, está bien buscar el éxito en la vida, no está mal, pero es solo medio. El objetivo, el propósito, la meta es ser un hombre, una mujer, un cristiano, una cristiana que cumple con la misión a la cual Dios lo ha llamado. Fuiste llamado para servir toda la vida y hasta morir. Misiones es siempre mientras haya un respiro en esta tierra. Amar misiones. Misiones, nuestra pasión, producto de nuestro amor a Dios. Amén. Amén.
Muy interesante, y justo en el podcast de misiones, pues creo que la hermana Francis nos dejó bien Claro. bien exhortados, y sí, por ejemplo, yo en la poca experiencia, el salir a la calle, el toparte con esas almas hambrientas y sedientas, y muchas otras que me he topado, que dicen creer, que se dicen profesantes del cristianismo, pero con una distorsión, falta de identidad, y es este amor a Dios, como lo externaba en la persona del video, que te lleva a esos lugares, aquí en la calle, o si eres llamado a las naciones a ir más allá, también creo que Dios te lleva. O sea, yo no pensaba ni siquiera ni salir a la calle, ¿no? Como dices tú, yo cuando vine al cristianismo, cuando el Señor me trae, pensaba que también iba a cantar. Pero definitivamente Dios no me ha llamado por ese rumbo, aunque es una herramienta. Ujú. Lo que yo no pensé que iba a hacer, que era predicar, y Dios me ha puesto ahí, y me ha llevado, me ha capacitado, y pues ahí vamos caminando. Obediencia. Pero Exacto. salir a la calle definitivamente es otro asunto. Muy bien. ¿Alguien más, chicas? Y algo que también a mí me ha ayudado es que pues no se me facilita tanto eso de hablar con personas que no conozco, y cuando leemos los textos, aunque no estoy descartando que ir a lugares y con personas que no han escuchado nunca el Evangelio es algo que tenemos que hacer como iglesia, y que tenemos que vencer pues nuestras trabas y nuestros miedos y cuanta cosa. También es cierto que cuando estás dentro de la iglesia, también la encomienda es hacer discípulos, y lastimosamente dentro de las filas de las congregaciones llamadas evangélicas, a veces hay mucho número, pero realmente pocos discípulos. Y no estoy diciendo ni criticando, pero es una realidad que vivimos. Entonces creo que cuando hay un grupo que está siendo guiado por Dios y que también está trabajando en esa libertad y en ese respaldo que da Dios, es necesario que nos afirmemos, porque somos parte del pueblo de Dios, que necesita ser afirmado y necesita ser arraigado en principios que nos van a dar todo el favor y el conocimiento, la sabiduría, pero también la humildad para afrontar este mundo. Entonces, a veces unos serán más llamados para estar como ahí a frente de batalla, y qué bueno, pero hay otros que quizá estemos dentro y tengamos que seguir con esta parte del discipulado de una manera o de otra, o sea enseñando directamente o dando testimonio activo dentro de la iglesia. Agradezco sus comentarios, porque creo que es algo muy importante. Cada quien tomó puntos claves del video, y a mí me encanta una parte, dice, si eres médico, eres ingeniero, o sea, no se trata de solamente decir, bueno, voy a salir a compartir el mensaje, sino cada uno de nosotros anteriormente, antes de las redes, teníamos un aproximado de 90 kilómetros a la redonda de impacto, que si ya te conocían aquí o allá, tú podías impactar a las personas. Ahora se extendió a todo el mundo, literal a todo el mundo. Entonces, esta es una herramienta. Chicas, felicidades por tomar el reto. Todo esto que ustedes hacen, el equipo que está detrás de ustedes, que también saludamos a los hermanos que están en la parte del área técnica, aunque nosotros no los vemos, están súper trabajando antes, durante y después del programa, de este podcast. Y creo que es un trabajo en equipo. Y uno pone unas habilidades y otro pone otras, ¿verdad? Entonces, el qué sería esta visión, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar.
¿hacia dónde queremos llegar? Que todo el mundo sea alcanzado por el mensaje del amor de Dios, que Dios les ama, Dios les aguarda, quiere que todos nos reconciliemos con Él. Y cuando decimos reconciliar, quiere decir venir como un hijo con un padre y decir, perdóname, Padre, por todas aquellas cosas que he hecho o que he dejado de hacer y que han lastimado tu corazón. Reconocerlas, pedir perdón y pedirle que el Señor Jesucristo venga a vivir a nuestro corazón y transforme nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestra vida. Y entonces nosotros llevemos este mensaje a otras personas, ¿verdad? Amén. Muy bien, entonces viene la parte de la práctica. Chicas, yo sé que ustedes son súper estudiosas, que ya tienen todas las respuestas listas a las preguntas. Entonces, ya tenemos, dijimos el qué, la visión, ya tenemos el cómo, cada quien en donde Dios le puso. Si Dios te puso en este lugar donde estás, haciendo lo que hagas, teniendo tu restaurante, teniendo una profesión, siendo vecina de alguien, todos tenemos la oportunidad de compartir el evangelio, ¿verdad? Bien, y ya vimos el video que nos aclara esta parte. Bien, entonces, ahora viene la siguiente parte. ¿Qué hago aquí? Cuando decimos ¿qué hago aquí? Vamos a hablar un poquito acerca. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Me gustaría mucho que alguien de ustedes leyera esta diapositiva, por favor. Sí, dice, nuestras vidas siempre se mueven en la dirección de nuestros pensamientos dominantes. ¿A dónde te está llevando tus pensamientos? ¿A dónde nos están llevando nuestros pensamientos? Chicas, si vivimos solamente el día a día, sin esta visión clara de vida, pues no vamos a poder practicar esto que vamos a hablar ahorita, que son nuestros talentos y habilidades para compartir el mensaje con otros, para compartir del amor de Dios con hechos, no con palabras, ¿verdad? Extenderle la mano a alguien de alguna manera. A lo mejor un mecánico, mientras arregla el motor del carro, es una habilidad que Dios le ha dado y que ha aprendido, y él puede compartir el mensaje. Entonces, si mis pensamientos están en qué va a pasar conmigo, todo hacia acá, es como si perdemos la visión y solamente nos quedamos en corto, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿te gusta hacia dónde va tu vida? Es decir, ¿consideran que sí están cumpliendo su propósito en la vida? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Cuando tenemos una mente renovada, acuérdense, nuestros pensamientos cambian, obviamente nuestras emociones cambian, nuestras acciones van a cambiar. Me encantaría que ahorita ustedes platicaran un poquito, bueno, ya tienen bien definidas sus habilidades, ¿verdad? Y también sus dijimos habilidades, gracias, sus talentos. Entonces, me gustaría que ustedes me platicaran cómo los talentos les han ayudado a hacer algo para una persona. ¿Cómo alguien recibió consolación, compañía, orientación? ¿Cómo pudieron sentir que esto que ustedes ya han transformado en sus vidas impactó otras vidas? Escojan, por favor, algún talento que tengan que les gustaría comentar. A ver, chicas. Se puso difícil. A ver, ¿quién se anima? Votamos por Luz, ¿verdad? Sí. Muy bien. Híjole. Pues bienvenida, señor. Hablando de talentos, creo que no sé, hay talentos que se pulen porque la facilidad de hablar que hoy tengo, pues que antes no, yo creo que estaba ahí, pero no lo había desarrollado o no había habido la oportunidad. Y como le comentaba, el ir a la calle, interactuar con las personas, a veces por timidez no lo hacemos,
pero ahí está, Dios nos ha dotado de esos recursos también. Entonces el poder cantar, el poder hablar y el poder escribir y que otras personas se identifican con lo que escribes también. Ujú. Y pues para compartir el evangelio. Ok. Exactamente. Bien, ahora, en este caso vamos a pensar, gracias por compartir, Luz. Vamos a pensar cómo esto cambió de alguna manera. Las chicas, bueno, si pueden repasar ahí también sus talentos y habilidades, cómo cambió tu visión de vida. Es decir, ahorita hicieron el repaso de sus talentos y habilidades. A veces, ¿se acuerdan de esta parábola que dice de Dios? Habla de un hombre rico que repartió talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 13, a otro le dio 1. Espero ir bien con los números. ¿Y qué hizo uno? Bueno, uno lo multiplicó, otro también lo multiplicó. Pero ¿qué hizo el que tenía 1? Lo guardó. Lo guardó por miedo. Lo guardó y lo escondió por miedo. Entonces, cuando ustedes ven sus habilidades, a lo mejor dicen, ay, yo no me acordaba que tenía, pero sí tengo. ¿Les pasó? Ahorita que estaban haciendo su recuento de talentos y habilidades. Sí, bueno, en el asunto de, por ejemplo, como habilidades eso, ¿no? El escribir. Yo Ajá. recuerdo cuando empecé la licenciatura que me pedían, la licenciatura en teología, me Ajá. pedían 500 palabras para un escrito. No, yo batallaba, ¿cómo? Y ahora, pues ya me dicen, bórralas, ¿no? Ok. Pero por gracia de Dios y claro, esa habilidad sí se ha desarrollado y gracias a Dios que hemos podido ayudar a más gente. Exactamente, gracias a Dios. Ahora, recuerden que estamos mencionando la palabra transformar, ¿sí? De pronto puede ser, cuando decíamos todo para mí, automáticamente hace que quite mis ojos de Dios y de las personas. Entonces todo lo que consigo es para mí, todo a mi granero, ¿no? Ahí lo guardo y solo para mi comida. Y menciono mi, yo, para mí, porque es muy marcada esta parte. En una ocasión hablaba con los niños y les decía, tú puedes ser río o puedes ser lago. ¿Cómo puedes ser río? ¿Ok? Dios te da a ti y tú das a los demás. Y Dios dice, le voy a seguir dando para que siga dando a los demás. No nos referimos solamente en el área económica, en muchas cosas, habilidades, recursos como el tiempo. También tenemos tiempo, dinero, esfuerzo, habilidades y talentos. Tú te esfuerzas más, Dios te da esfuerzo para que continúes. Así somos entonces río. Sin embargo, también podemos ser lago. Todo lo que Dios me da lo guardo para mí. Y entonces, nada se comparte. Entonces dice Dios, bueno, yo creo que sí tienen lo suficiente, muy bien. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo renovar, cómo transformar nuestra mente para que lo que yo tengo en mis manos, como estos panes y estos peces, se multipliquen? No por mí, sino en las manos de nuestro Dios. Me encantaría darles un minuto, si es posible, ahí donde están. Igual, chicas, vamos a ver cómo puedo poner en manos de Dios mis panes y mis peces. Entonces, me gustaría que leyeran esta lista que hicieron, porque ahora vamos a hablar de los personajes de la Biblia. Sin embargo, me encantaría que trabajaran primero un poquito con ustedes. Estos talentos y habilidades que tengo, ¿cómo se los puedo poner en las manos al Señor? Sí, bueno, yo intentaré con los míos. Pues habilidad, creo que tengo habilidad para cocinar, porque pues no es algo con lo que naces, ¿no? O sea, no sabes haciendo las cosas, sino que lo vas desarrollando con el tiempo. Y eso pues ha sido bueno, pero dentro de eso creo que lo puedo englobar a servir. O sea, creo que eso lo he ido desarrollando con el paso de los años, desde que el Señor me rescata hasta hoy.
creo que ha sido algo muy presente en mi vida, el servir de diferentes formas. Generalmente no soy alguien que le gusta estar como que al frente de algo, pero generalmente me toca apoyar a alguien de manera como muy, muy a la par. Entonces, pues no me gustan ni los aplausos ni las cámaras, pero me gusta mucho el ser activo en lo que vamos a hacer y que salga todo de la mejor manera. Y pues eso incluye organizar, acomodar, subir, bajar, estirar de aquí, subir acá, subir allá, lo que se tenga que hacer. Entonces eso creo que lo he ido desarrollando con el tiempo y Dios ha sido bueno en tener paciencia conmigo. Y la otra parte que creo que siempre estaba ahí, pero estaba esa parte o dañada o lastimada antes de conocer al Señor, y pues sabemos que es progresiva la manera en la que también en eso va trabajando, en lo que ya nos dio de nacimiento, pero que por alguna razón u otra se fue dañando. Suelo ser una persona muy sensible a muchas cosas y puedo percibir, no lo quiero espiritualizar, pero sí tengo cierta habilidad para percibir en las personas ciertos momentos de su vida. O sea, yo antes pensaba que los demás se daban cuenta, o sea, que lo que yo estaba viendo o percibiendo para los demás era más que obvio. Y después me fui dando cuenta de que no, que había situaciones específicas que yo lograba percibir algo sobre alguien, de algo que estaba sucediendo. Ujú. Y ahora, y eso me costó mucho, y a raíz de un proceso largo y que ha sido, que yo me preguntaba y me atacaba a mí misma diciendo, es que ¿por qué yo soy tan sensible con esto o con aquello? ¿Por qué me ligo a esta situación o a aquella? Porque trato de ayudar, pero no sé cómo y así. Entonces ha sido un largo proceso de aprendizaje, pero hoy puedo decir que me ha tocado, después de pasar por fuego, poder ayudar a otros en eso, porque aún lo estoy aprendiendo, pero he visto situaciones específicas donde alguien necesita una palabra y yo me acerco y ellos reciben consuelo y reciben esta parte del bálsamo de saber que Dios se da cuenta y que a veces no soy yo, o sea, es Dios diciéndoles, te estoy viendo, estoy contigo, te estoy acompañando, ven hacia mí, ven hacia la fuente y yo te voy a dar descanso. Y el haber sido, el haber tenido un corazón restaurado y que sigue siendo transformado, me ayuda a ver cuando alguien está pasando por eso y hoy puede servir para edificación del reino. Entonces estoy aprendiendo a obedecer al Señor, entendiendo que viene de mis emociones o de mi mente o de mi percepción humana y que viene de Dios, pero ya hoy descanso en que sí me ha usado Dios de esa manera y que es para edificación. Exactamente. Y yo creo que cuando damos un paso, recuerdan el Instituto Bíblico, mi maestro Marcos Contreras nos decía, vimos con él las cartas de Corintios y veíamos lo que eran los dones y nos hablaba justamente la mejor manera de descubrir si es tu don es ponerlo en práctica. Dices, ay, creo que ya lo pusiste en práctica, no, creo que no está. Entonces vamos a poner en práctica otro y se vuelve así como un momento con Dios donde tú dices, heme aquí, ¿quieres usarme aquí? Adelante, acá, ok, como la verdad, esta área no es mía, pero voy a intentar. Y esto yo creo que vale oro, ¿verdad? Entonces, qué bendición. Y ha habido vidas que han sido rescatadas por esto. En una ocasión, mi mamá y mi papá iban en el carro y aquí donde yo vivo hay un puente. Y mi mamá, como bien dijiste, es bien importante, haciendo un paréntesis clave, es importante saber si viene de Dios o no viene de Dios. Esto se necesita tener un constante oración con Dios, una comunicación muy, muy cercana con Dios. Iban mis papás y de pronto vieron a una mujer que estaba pues asomándose ahí en el puente y pues se pasaron. Y mi mamá no estaba tranquila y es que no, como cuando Dios te dice, ve y ve, ¿verdad? Entonces se regresaron, le dijo,
¿sabes qué? Le dijo a mi papá, vamos a regresar, nos pasó así y así. Entonces fue y habló con ella, una chica que sí estaba contemplando esta parte que yo creo que no es necesario comentar. Sin embargo, ella estaba en riesgo su vida, ¿verdad? Y pues le habló del Evangelio y gloria al Señor que ella recibió a Cristo y su vida fue diferente. Es importante saber que, bueno, hay que ser prudentes también. Hay situaciones que no van a venir de Dios y podemos meternos en un conflicto hablando de seguridad, ¿verdad? Este fue un paréntesis importante por todos aquellos niños y jóvenes que nos están escuchando. Siempre es importante ir acompañada de un adulto y que este adulto te vaya guiando en caso de que tú quieras hablar con alguien más. Esto creo que es muy, muy importante, ¿verdad? Sí, mucho. Entonces, sin embargo, Dios nos va a ir guiando cómo servirle a Él, ¿verdad? Entonces, bien, ¿alguien más quiere comentar? Podemos pasar también a los personajes. No tengan miedo, chicas, hay mucho que platicar, yo sé. Anímense, vamos. El Señor yo sé que las ha usado. A Y a ver, veces Mayra, tu experiencia. Mayra, que estás muy seria hoy. Sí, en realidad creo que desde que nos dijo, ¿no? Piensen en sus habilidades y talentos, o sea, es algo que creo que no estoy lista todavía, o no lo logro como ver con claridad. Entonces, pensando un poquito y reflexionando, digo, bueno, en un talento, como nos compartía hermana, es algo como natural, ¿no? Que está en ti, que realmente, como decía Luz, lo puedes ir como puliendo, pero que ya estaba. Entonces pienso en esta parte como mía de tratar de entender algo como a profundidad, quizá como escuchar en profundidad o analizar algo como con esmero, con dedicación. Creo que por ahí, de alguna manera, es un talento que, como decía Zoe hace ratito, Dios deposita, ¿no? en cada uno. Y pensando en habilidades, que entiendo que son cosas que ya he trabajado o que de alguna manera me he esforzado y que he logrado tener, creo que hay algo en la parte de la enseñanza, porque me gusta ayudar y de alguna manera siento que he sido de alguna manera tratada en cómo, de cierta manera, en cómo enseñar o en cómo compartir algo. Creo que hasta ahí pudiera compartir. Okay. Muchas gracias, Mayra. Sí. Gracias, porque una de las cosas importantes es la palabra del Señor nos compara con un cuerpo. Y todos los miembros hacemos equipo. Entonces, esta parte de la enseñanza es súper importante. Se necesita mucho trabajo, mucho estudio para poder enseñar. Y se necesita enfrentarse a la palabra de Dios y que Dios te enseñe primero a ti y te redarguya primero a ti y trabaje primero y entonces compartir después esta experiencia. Entonces, es muy valiente de tu parte y creo que el Señor te va a usar en esta parte, creo que sí, ¿verdad? Amén. Y ya si Dios te está moviendo por ahí, quiere decir que por ahí hay algo, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, chicas. Gracias por compartir. Y bien, vamos a pasar a una parte importantísima porque ahorita lo hicimos con ustedes, sin embargo, no tenemos nuestra línea de vida completa. No sabemos qué va a pasar a futuro en cada uno de ustedes. Sin embargo, sí tenemos una línea completa en la vida de algunos personajes de la Biblia. Tenemos a 3 personajes de los cuales vamos a estar trabajando. Entonces, su cuaderno, aquí está mi cuaderno. Sí. Bien, vamos a trabajar para poder compartir. Ahora, hay un plan completo de Dios. Y sabemos que el plan es que todos, dice la palabra de Dios, que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento, que todos seamos hijos de Dios, que tengamos una relación personal con Él, que el día que muramos vayamos con Él, no por nuestra obra, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Y este plan empezó desde el principio, hablando de orígenes, ¿verdad? Empezó desde el principio. Y una de las formas en las que podemos verlo es pensando en primer lugar en Abraham.
Vamos a tenerlos en este orden. Primero Abraham, José y Moisés. Y vamos a abordarlo de la siguiente manera. Vamos a ver su antes, su durante y su después, de que su mente sea transformada. ¿Ok? Tenemos a Abraham. ¿Cómo se imaginan a Abraham? ¿Cómo sería su antes de tener este encuentro con Dios? Por lo que la escritura indica, que no son muchos detalles de antes de, probablemente un hombre resuelto en su ambiente, o sea, porque pues ya tenía una familia. Si dejó familia, entonces quiere decir que pertenecía a una familia pues numerosa, vamos a suponer, ¿no? Y si vivía en una ciudad donde estaba su familia, pues tenía ciertas ventajas de que todos estuvieran ahí, estaba establecido, no tenía que andar de aquí para allá, o sea, una vida resuelta hasta cierto punto, cómoda. Ajá. Entonces, una vida resuelta, con familia, una vida cómoda. Como que mi pregunta sería, por su edad, por su situación. ¿Se acuerdan que él y su esposa tenían una situación muy especial? ¿Cuál era? Que no tenían hijos. No podían tener hijos. Y esta parte, de alguna manera, estaban marcando sus vidas. Sin embargo, a la edad que ellos tenían, como que ya no veían más hacia el frente, ¿verdad? Es como, bueno, ya vamos a cerrar nuestra vida, nuestra etapa, ya no se veía quizá más. Sin embargo, alguien, nuestro Dios, tenía un plan diferente. Vamos a hablar un poquito de su durante. Vamos a ir a Génesis 12. 12. 12:1, por favor. 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí está el reto. Alguien de ustedes hace rato decía un reto. La edad que él tenía, ya estaba establecido, como dijo Zoe, cómodo, ya todo tranquilo, y de pronto Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es decir, no tenía a dónde vas a llegar, porque iba a trabajar con él un proceso. ¿Cuál sería el proceso? ¿Qué es lo que quería desarrollar en él? Fe, confianza, dependencia. Exactamente. Porque él iba a ser el padre de su pueblo amado, entonces necesitaría trabajar mucho con él. Mi pregunta es, ¿será que tú eres Abraham? Y Dios te está pidiendo que aunque tu vida está resuelta, te muevas. No lo sabemos, te muevas hacia dónde, te muevas para hacer qué, o Dios te dice, te está señalando, pero no te dice el plan completo. Entonces, aquí vienen las promesas hermosas. ¿Qué dice en el versículo 2 y 3? Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando le dice Dios, ¿se pueden imaginar el conflicto físico, emocional y espiritual que vivió Abraham en ese momento cuando le dijo, y haré de ti, no le está diciendo presente, sino futuro, haré de ti una nación grande? Qué tremendo, ¿verdad? Esta situación que él estaba viviendo, le estaba dando como un reto. Deja tu seguridad, avanza. Y en el momento de avanza es, y voy a hacer de ti, aunque no estés viendo a futuro, una nación grande. Eso implicaba darle hijos. Dice entonces, no solamente hijos. La promesa se representa en 3 palabras: tierra, bendición y descendencia. Tierra, porque le iba a dar extensión física de tierra. Bendición, porque todo lo que él trabajara iba a ser bendición. Y número 3, descendencia, algo que él no veía, ninguna de las 3. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Según el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¡Qué tremendo! 75 años. Entonces, podemos observar, este sería el durante, cuando él conoce a Dios. Su antes ya vimos estabilidad, comodidad, etcétera. El durante sería un reto
una promesa, tierra, bendición y descendencia. ¿Qué pasó en el después? ¿Qué pasó? Vamos a pensar en el durante. El durante fue un desierto. Ustedes saben que él se había metido en conflictos y también su esposa, tomaron decisiones que no eran correctas, vieron resultados que no eran correctos. Sin embargo, Dios al final le respondió. ¿Cuál fue su resultado, chicas? ¿Se acuerdan? Sí, pues tiene a Isaac, Ajá. ¿no? Y obviamente vemos a un hombre dependiendo de Dios totalmente, porque así como tardó el cumplimiento de la promesa, también le pide que le entregue la promesa tan anhelada. Y vemos esa dependencia desarrollada por todo lo que pasó hacia Dios, ¿no? Y en su corazón él sí sacrifica a Isaac porque sí lo entregó. O sea, ya el momento en el que se detiene, ¿no? que se ha hecho el sacrificio, en su corazón ya estaba resuelto a hacerlo, una determinación contundente de que si el mismo Dios que tardó en darle la promesa y que fue imposible las circunstancias humanamente hablando, pero posibles en Dios, entonces también era posible que Dios hiciera cualquier otra cosa y todo iba a estar bajo el orden de Dios, bajo los parámetros ya buenos del Dios en el que él había creído. Entonces, como bien dijiste, Dios le vuelve a pedir. Como le dijo, deja esta estabilidad, deja esto, se lo pidió completo, él se lo entregó completo y nuevamente se lo pide completo y él lo entrega completo, que era pienso que su amor más grande, este hijo amado. Y ya tiene una fe de acero, tanto le ha tocado ver. Entonces vemos en un futuro a un Abraham de edad avanzada, con su promesa cumplida, y vemos que ya tiene fe de acero, y también Dios le fue pidiendo y él fue entregando, ¿verdad? Bien, ahora, ¿recuerdan lo que le pasó con Lot? Otra prueba tremenda. Le dijo, elige a donde tú quieras. ¿Y qué eligió Lot? Sí. Lo que se veía bien. Lo que se veía bien, exactamente. Sin embargo, Dios le bendijo donde él estaba. Entonces, preguntas para ti. ¿Dios te está pidiendo algo específicamente? ¿Será que donde te está enviando se ve todo árido? Sin embargo, va a haber bendición. Chicas, les está tocando picar piedra a ustedes, mucho. Y quizá ahorita sea una siembra donde no se vea la cosecha. Quizá solamente hay que sembrar, cuidar la tierra, seguir regando. Y quizá a otra persona en otro lado del mundo le va a tocar cosechar. Sin embargo, eso no te quita tu parte del trabajo y de la bendición. Amén. 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 Es para gloria de Dios. Así Amén. es, ¿verdad? Entonces, chicas valientes, y ahora vamos a pensar en José. ¿Cómo lo ven a José antes? Pues el niño o el joven, ¿no? Ajá. Cobijado por su padre, teniendo un favor de Dios, que en este caso eran los sueños, Uh-huh. y pues rodeado de una familia, pero pudiéramos decir una familia compuesta, nada extraño a nuestros días, quizá con ideales que fueron truncados en cierta forma, ¿no? Por la humanidad de sus hermanos. Ajá. Ahí, hasta simular la muerte, ¿no? de José. Sí. Dice la palabra de Dios, ¿quién podrá estar de pie delante de la envidia? Es súper fuerte, ¿verdad? Esta situación que vivió José. Y también habla un poquito acerca de la paternidad y la maternidad, que a veces como seres humanos podemos pues provocar estas sensaciones y emociones en nosotros niños. Cuando tomamos solamente un niño y lo cuidamos, lo mimamos, le damos todo y a los demás los dejamos en segundo lugar. Ujú. Estamos
de alguna forma provocando en el corazón de otros niños ese dolor. Y yo creo que debió ser fuerte, ¿no? O sea, todo para José. Ahora, también José no era culpable de eso como tal. Él no era responsable de recibir ese cariño. Sin embargo, sí recibió las consecuencias. Y como decíamos, son personas como nosotros, que cometieron errores como nosotros. A veces nosotros los cometemos más grandes, ¿verdad? Muy bien. Sí. Ahora, lo vemos a él, joven, como dijeron, muy bendecido, y de pronto, ¿qué pasa en el reto? ¿Cuál es el reto que enfrenta José? El durante, cuando ahora sí que él deja, de alguna forma, de estar en esta parte, y quizá, bueno, no hay un pasaje que lo diga como tal, pero cuando él se desconecta y entonces se toma de la mano de Dios. Sí, ¿Cuándo yo fue creo que ese en el momento? durante, yo ¿Dónde? creo que en el durante pasa desde que sus hermanos lo empiezan a, pues dice ahí que lo metieron en el pozo, luego que lo vendieron, dijo Luz, fingieron su muerte, le dijeron a su papá que había muerto. Y él es llevado a Egipto. Y todo lo que vive ahí, o sea, ese proceso donde todo se veía de mal en peor, o sea, iba como en aumento, o sea, que no había como para él una, como poder ver que pronto acabaría su tormento, pero de alguna manera estaba como esperanzado. Ajá. O sea, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que estaba viviendo, que fue encarcelado y toda esta parte que se narra en la historia bíblica, es muy interesante ver cómo él se mantuvo, o sea, a pesar de todo, con esa esperanza, con esa seguridad de alguna manera, esa confianza en el Señor. Exactamente. Sí, y creo que también en el durante dice, y Jehová estaba con él. Ajá. Y creo que eso tiene que ver con el antes, porque creo que la relación que tiene con su papá tan cercana, Sí. algo hace en él, porque una persona que tiene eso, donde sea que esté, lo vea o no lo vea el padre físicamente, va a vivir bajo los principios y lo que le transmitió su padre. Así. Entonces creo que a veces solo vemos quizá lo negativo de esta preferencia del padre con José, pero creo que además de haberle dado el manto de colores, Ajá. también le dio una instrucción y él supo absorber esa instrucción de parte de su padre y por eso lo vemos desarrollarse de manera correcta donde sea que él se encontraba, porque tenía temor a Jehová, por eso Jehová estaba con él y él manifestaba, o sea, tener esa diligencia al hacer las cosas, esa claridad, ¿no? Ese deseo de aprender, de servir, de ver qué se ofrecía, cómo se hacía. Humildad. O sea, todo eso no llegó así nada más. Eso fue formado allá en casa. Fue su identidad. Exacto, su identidad, su origen, ¿verdad? Sí. Y una cosa impactante, gracias chicas por sus aportaciones, creo que es básico. Ahorita, como decías, es esta cercanía con su papá. Obviamente su papá tuvo una situación con su hermano, ¿se acuerdan? Jacob y Esaú, y toda esta situación que vivió. Seguramente había mucho que decir, por aquí no vayas, ve por aquí, cada vez que pase eso habla con Dios. O sea, fue una instrucción en amor y creo que fue la base, porque otra cosa importante es lo que estaban diciendo también, bueno, fue creo que me parece que Luz hablaba de familias mixtas, o sea, familias que de pronto ya viene de una, de otra, y las dinámicas familiares que se tienen que aprender a integrar unas con las otras, y lo importante que es siempre tener el mismo modelo para poder educar a los niños conforme al modelo es identificarte con Cristo. ¿Cómo? Amar a Dios, amar a tu prójimo. ¿Se acuerdan? Por esa razón es tan práctica estas ilustraciones, ¿verdad? Bien, entonces, tremendo el reto que él se enfrenta,
¿Y qué pasó con el después? Pues siendo de bendición, ¿no? Claro. Del tratamiento, ¿no? Siendo de bendición en un puesto pues de gobernador en Egipto. Ajá. En el carácter tratado, la humildad para perdonar Así es. Así y es. darle después vivienda a sus mismos hermanos, parientes y los que venían de su tierra. Ujú. Exactamente. Ahora, quiere decir que Dios le daba la oportunidad de restaurar a aquellos que lo habían dañado. Y como les dice, no se preocupen, ustedes lo pensaron en mal, pero Dios lo transformó en bien. Sí. Entonces, impactante, ¿verdad? Y me encantó porque todas casi a una dijeron lleno de bendición en bendición. La pregunta es, si regresamos a aquel pozo donde él volteó y se preguntó qué está pasando, y lo vemos años después allá, ¿creen que él tenía una idea leve? No. ¿No? Solamente iba viendo el paso a seguir, ¿verdad? Solamente el paso a seguir. Muy bien, entonces aquí ya tenemos a Abraham y tenemos a José. Y por último, para cerrar, tenemos a Moisés. Un niño, ¿qué podemos decir de su pasado? Sus minutos de pasado, ¿verdad? Porque o sea, desde que él estaba en el vientre, o sea, ahora sí empezó el proceso de Dios casi, ¿no? Bien, pero vamos a pensar un poquito en su antes. Platíquenme en su antes. En ese tiempo, cuando el faraón manda pues matar a todos los niños de menores de 2 años, de alguna forma el propósito, aunque él no lo entendía porque era un bebé o no lo sabía, cómo Dios mueve, ¿no? Que las cosas sucedan y cómo llega a ser parte de la familia de faraón. Así es. Si nosotros pensamos en su antes, ¿sería esclavitud? Oprimido, sí, en una familia, en un seno familiar hebreo, con usos, costumbres, con la fe en un solo Dios, en un país ajeno. Ok, entonces, siendo extranjero, con su fe sólida, porque el pueblo tenía su fe sólida, en esclavitud. Ajá. Y lo que decía hace ratito Mayra, o sea, él va a formar parte de qué familia va a formar parte, ¿verdad? Prácticamente él a los meses empieza su proceso. ¿Cómo habrá sido el proceso de Moisés? El durante, ¿cómo conoció a Dios? Su primer contacto con Dios. Quizá no fue tan consciente, pero ¿cuál fue su primer contacto con Dios? Pues Yo creo que el abrir los ojos a la realidad del pueblo, de su origen, del pueblo hebreo, del abuso de Egipto hacia su pueblo, ¿no? Creo que ahí es el primer contacto con el dolor, pero el amor también a sus patria o sus compatriotas. Ajá, exactamente. Pero también vemos ahí el carácter, bueno, que da rienda suelta a su temperamento, a sus impulsos, debido a que obviamente tenía influencia sobre él la formación que había tenido en Egipto. Entonces, pues vamos, mata al egipcio y después se ve acusado por los del mismo pueblo cuando intenta ahí reparar las cosas otra vez al día siguiente. Y entonces por allá pasan otros 40 años en el desierto allá, en otras condiciones totalmente diferentes a las de vivir en palacio y escondido, huyendo, ¿no? Porque, o sea, tenía sangre en sus manos por el egipcio que había matado, era rechazado por su pueblo porque señalaron su error, procedió de mala manera, está en Madián, tratando con el ganado del suegro y desarrollando paciencia y desarrollando sujeción, ¿no? Porque pues estaba bajo las órdenes de lo que fuese el dueño del ganado.
y en una tierra extraña, sigue siendo extranjero, sigue sin pertenecer a ese lugar de manera directa. Y a su pueblo. Y el encuentro que tiene con el Señor en la zarza, o sea, definitivamente lleno de miedos lo vemos. O sea, ¿dónde está el ímpetu con el que mató al egipcio? O sea, cero. Con miedo, con inseguridad, con muchas cosas que le parecían en su humanidad imposible que fuera él el elegido para hacerse. Se sentía totalmente incapaz, incompetente. Y lo que me llama mucho la atención de él es que cuando se encuentra en la zarza y él tiene la vara en la mano de pastor, y entonces le dice al Señor: ¿qué tienes en la mano? Porque necesitaba dar señales al pueblo para que creyeran que iba de parte de Dios. Y la misma vara de pastor es la misma vara que Dios usa para manifestar su poder. Y cuando está en el Mar Rojo, que lo van a abrir para pasar ahí a la libertad, ya en la otra etapa de la liberación del pueblo, es la misma vara que Dios le dice: ¿qué tienes en la mano? Y esa vara es la que abre el mar. O sea, eso es impresionante. Exactamente, exacto. Y una de las cosas claves en la vida de Moisés es que nosotros lo vemos por etapas. Y es súper clara su vida y cómo podemos ver la mano de Dios desde el inicio. En el caso de José, bueno, vemos la protección de Dios justamente cuando va a cambiar de etapa, ¿se fijan? En lugar de que lo mataran, lo vendieron. Le salvaron la vida. Acá, en lugar de que, en el caso de Moisés, en lugar de que lo echaran al río como en mal plan, lo pusieron en algo, en un Moisésito, para que pudiera llegar, pero pudo haberse perdido en el río, ¿cierto? Sí. ¿A dónde lo llevó Dios? O sea, de ser esclavo, se convirtió en príncipe en minutos. Su mamá no lo quería soltar. Dice: si lo suelto, se va a morir. Sin embargo, Dios tenía un plan diferente. ¿Ok? Esto es impactante. Entonces, Dios lo capacita como estratega, como administrador, etcétera, y luego habla primero académicamente y después con su carácter. Sí. Lo tuvo que pasar por un tiempo de proceso y de humillación también, ¿verdad? Entonces, qué impactante lo que nos comentaban, chicas. Y ahora, ¿cómo lo ven después? Cuando él empieza, porque también para él fue una sorpresa ver las 10 plagas. Y que él fuera el conducto por el cual Dios estaba compartiendo los mensajes. Digo, yo me imagino que debió ser impactante. Y esto lo llevó a la siguiente etapa, que es en el desierto, ¿verdad? De no poder hablar y de ser una de sus primeras excusas, y por eso Dios le manda a Aarón. Vemos cómo en la última plaga es él el que le dice a Faraón: y no me vas a volver a ver, no vas a volver a vernos. O sea, eso también marca el trabajo de Dios imprimiendo en Moisés, ¿no?, carácter. Porque aquel que estaba lleno de miedos, lleno de temores, lleno de muchas cosas, es el que le dice las últimas palabras al Faraón. Entonces, exacto, vemos eso, vemos un hombre humilde, ¿no? Un hombre que es conocido como tal, como humilde y obediente. ¿Sí? Entonces, el trato de Dios con él, o sea, lo que sus ojos vieron, lo que él pudo hacer, la forma en la que pudo liderar a esa cantidad de gente y de qué clase de gente, ¿no? Porque claro, pues es un pueblo muy efervescente, muy demandante, ¿no? Y él tuvo la capacidad de ir aprendiendo, de aceptar consejos sabios cuando hubo que dividir, ¿no? Ya más adelante, que hubo que tener personas encargadas, supo escuchar el consejo de su suegra, delegar, todo eso. O sea, vemos el carácter, o sea, ves al hombre que empezó huyendo porque asesinó a un egipcio, y vemos al hombre que está al frente de tal cantidad de personas, de haber visto tal cantidad de prodigios de parte de Dios, y ese hombre que buscaba, que lo que más le importaba no era ir y conquistar la tierra, sino que la presencia de Dios lo acompañara. O sea, no voy por el que da las bendiciones, sino con el que da las bendiciones, sino yo no me muevo.
ese hombre que podía estar allá en el monte y verla y sentir y palpar y los destellos de la gloria del Señor resplandecer en su rostro y preferir por mucho la presencia de Dios que cualquier otra cosa. O sea, vemos la transformación de aquel que se paró enfrente de una zarza con aquel que se tuvo que esconder porque las espaldas del Señor iban a pasando. O sea, es impresionante cómo Dios a personas tan finitas hace cosas tan gloriosas. Maravillosas. Y yo agregaría también la parte de su amor por las generaciones. Sí. O sea, cómo se preocupa y cómo instruye para que las generaciones no se pierdan. Exacto. Entonces, creo justamente esta palabra que acabas de decir me conecta con un libro que les iba a recomendar desde antes, lo tenía y mira, todo conectó perfecto. Este libro se llama Hasta la tercera y cuarta generación, herencia y patrones familiares. Es del doctor Rosalío Contreras. Les repito, el nombre es Hasta la tercera y cuarta generación, herencia y patrones familiares, doctor Rosalío Contreras. Lo pueden encontrar en plataformas conocidas. Y una de las cosas, creo que él tiene su propia página, www.rosaliocontreras.com, y creo que una de las partes principales es esta. En este libro habla justamente de lo que es el ser humano. Abraham, van a ver a los personajes, cómo interactúan, sin embargo, vistos desde un análisis, las dinámicas familiares, cómo todas las creencias que nosotros no solo tenemos, sino que estamos pasando a nuestras generaciones, pueden impactar para bien o pueden destruir a los que vienen. Entonces, les recomiendo este libro ampliamente. Chicas, solamente queda cerrar con el pasaje principal, nuestro pasaje que nos hizo llegar a este punto. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino, no hagan esto, sino transformaos, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el propósito por el cual tenemos que evitar conformarnos a y transformarnos. Aquí les dejé las preguntas de diagnóstico en la parte de abajo. Cuando analizamos los pasajes de la Biblia con estas preguntas, sale demasiado contenido. Entonces, aquí lo puse un poquito más claro. Entonces, no hagan esto, no se conformen, sino transfórmense. ¿Para qué? Para que comprobemos el plan. Chicas, todo lo que el Señor les ha dado, cada una de ustedes, está como recursos, lo tienen en sus manos. Por un lado, van a escuchar la palabra de Dios. Por otro lado, van a escuchar las mentiras del enemigo. No, no es suficiente, son poquitos panes, poquitos peces. Hay otros que hacen lo mismo que tú. Te vas a perder entre tantos. No se nota si tú lo haces o lo dejas de hacer. Pero aquí tenemos, dice la palabra de Dios, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y tienen también este otro, que son las mentiras del enemigo. Dice la palabra de Dios en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, chicas, hay que cuidar nuestra mente porque está súper conectada con nuestro corazón. Y al hacer esto, lo que va a pasar es que vamos a poder meditar en su palabra para practicar y experimentar una vida diferente y entonces ser transformadas. Si yo medito en la palabra de Dios, voy a actuar conforme lo que estoy aprendiendo y voy a experimentar la tan anhelada paz de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿se acuerdan de los hilos rojos del principio? Cuando todo estaba revuelto. Bueno, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Cuando ya transformó su mente, ahora dice, tal es él. Se ve bonito el suéter ahí, ¿verdad? El hilo en orden. Sí. Cuando ya tu mentalidad ha sido transformada por Dios. Entonces, chicas, pues muchas gracias. Yo creo que una de las cosas principales en la práctica es que removemos muchas cosas. Y yo sé que ustedes han sido muy valientes al estar enfrente, al ser tan
al estar tan dispuestas para pues trabajar, poner como dicen las cartas, sobre la mesa y ver, confrontarse para ser transformadas y renovar sus vidas, ¿verdad? Por mi parte es todo, chicas. Muchísimas gracias a Dios por su ayuda y a ustedes por su enorme disposición y espacio. Muchísimas gracias. Gracias a Creo Dios. que la iglesia, nosotros, cada uno, cada miembro, necesitamos acercarnos a esta palabra, ¿no? Y plantarnos y ser valientes. Dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces hay que también tener dominio en la cuestión del pensamiento, sujetar también nuestra alma, sujetarla a la palabra de Dios, llevar todo nuestro pensamiento cautivo a la mente, a la obediencia de Cristo Jesús. Creo que el mundo nos trata de ganar terreno y las batallas son en nuestra mente, porque venimos arrastrando muchas cosas cuando el Señor nos invita a renovar. Y una de las palabras, viendo la plantita de la última imagen, es desarraigar usos, costumbres, pensamientos que no te sirven. Desarráigalos de tu mente. Ese es trabajo que nos corresponde a nosotros. Desarraigar. ¿Pero cómo? Con el fundamento de la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Vamos a derribar argumentos, filosofías, ideologías, todo aquello que no conviene, todo aquello que viene del mundo, que nos quiere amoldar a la cultura del mundo. La palabra de Dios nos invita a renovar, a ser transformados para la gloria de Dios Padre. Así es. Yo quiero agradecer su disposición igual, su paciencia, que haya hecho este espacio, ¿no? para dedicar toda su atención, para valorar no a nosotros, sino a todos los que nos escuchan, a todos los que pudieran en algún momento crucial quizá escuchar una palabra que les ayude a ver otro panorama, a tener otra esperanza, otra forma de ver las cosas que colabore con un bienestar no solo de ellos, sino de su entorno, del encajar, no por ser visto de manera aceptable, sino de encajar en el plan glorioso del Señor, que los que nos escuchan y no tienen esta conexión con Dios puedan ver que no es a lo mejor como lo imaginaban, que Dios está ahí, que Él nos diseñó, que nos pensó, y que tiene, no como dicen muchos, no un plan glorioso para tu vida, sí, pero es conforme lo que nosotros formamos parte de la pieza en su plan, no Él en nuestro plan. Entonces Dios no se adapta a nosotros, somos nosotros a Él, y es el mejor lugar donde podemos estar. Y es de la mejor manera, porque para eso fuimos diseñados, esa insaciedad, esa insatisfacción que se siente cuando no está el Señor como el centro, con nada se va a llenar, con nada se va a cubrir. Incluso estando en el camino y teniendo estas preguntas, incluso llega a haber culpabilidad, ¿no? Mucha culpa en el corazón, porque si yo conozco al Dios Todopoderoso, ¿por qué yo tengo estas preguntas? ¿Por qué empiezo a tener estas inquietudes? Y creo que es para llevarnos a más. Como bien decía, José no sabía qué le esperaba años después, pero hacer lo correcto conforme a lo que fue formado siempre trae bendición. Entonces, que hacer lo correcto no es ser perfectos, sino ir al perfecto. Y así, tanto el creyente como el que aún no tiene una relación con el Señor tiene una oportunidad en Él, porque solo Él es perfecto y solo Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Así es. Entonces es esperanzador, es edificante, y que el Señor bendiga abundantemente su vida,
que la llene de toda cosa que Él sabe que usted necesita y sin duda lo está forjando y sin duda lo está escrito ya en el cielo y solo basta que su corazón siempre esté dispuesto para ser guiado y formado y nutrido y sanado por la obra gloriosa del Señor. Dios le bendiga abundantemente. Muchas Amén. gracias. Sí, de mi parte igual. Realmente me da mucho gozo, me da mucha alegría, que a pesar que aunque no estamos, y en mi caso y en su caso no nos conocemos en persona, es como bien gratificante, y decía Zoe hace un momento, ¿no? Esperanzador, el ver que hay hijos de Dios plantados, firmes, que se preparan, que buscan, que por ese amor hacia las almas, como decíamos hace un momento, no cesan y están. Y decía usted hace un rato que es de valientes, ¿no? El estar en estas plataformas, pero pues creo que hoy más que nunca se necesita, y le agradecemos. Me gozo junto con mis hermanas aquí de poder tenerla. Ha sido un gusto, esperemos nos pueda acompañar en algún otro tiempo, sin duda será de gran bendición. Claro que sí. Sí, y pues nada, a todos los que nos acompañaron, les agradecemos que hayan estado tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Que Dios les siga bendiciendo, y le dejamos el espacio, hermana, para si gusta despedirse. Sí, claro que sí. Pues bueno, chicas, para mí fue de verdad un privilegio estar aquí. Y como decías, gracias a Dios, porque a pesar de las distancias, que estamos a muchos kilómetros de distancia, tenemos una misma visión de parte de Dios. Amén. Yo creo que eso es un regalo precioso. Somos familia. Eso es una bendición de parte de nuestro Dios. Amén. Y quisiera cerrar con esta parte. Ahorita hay una guerra entre verdad y mentira. Y nuestro comparativo debe ser la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. La opinión de una persona, de otra, son valiosas, es importante escucharlas. Sin embargo, para tomar decisiones en nuestra vida, la palabra de Dios es la base. Y yo creo que esto sería un cierre. Y bueno, si... Tengo una frase, dice, la fe no elimina las preguntas, les da dirección. Exacto. Así es. La fe no elimina las preguntas, nuestras dudas, sino que las direcciona hacia el propósito de Dios. Así es. Pues qué gozo, hermano. Mirla. Gracias a Dios. Mira, pues, hablando de propósitos de preparación, hace 3 años atrás nos conocíamos en Guadalajara. Así es. Tuvimos unos minutos de plática durante la comida. Ajá. ¿Dónde nos pone Dios hoy? Claro. Exacto. Todo Increíble. tiene un propósito, un diseño divino. Así para es. la gloria de Dios Padre, y que muchos vengan al conocimiento de Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y esa es nuestra misión dispuesta por Dios, la misión universal, y la visión, es nuestro compromiso como hijos de Dios. Total. Así es. Entonces, Amén. que nunca olvidemos que aunque son poquitos panes y poquitos peces en manos del Señor, Se te van a multiplica. multiplicar. Amén. Amén. Muchísimas gracias, te abrazamos, abrazamos a tu hermana. Sí. Gracias, amén. gracias. Muchísimas gracias. Yo le Orando digo con unos muchísimo por gusto. otros. Claro que sí. Y te Claro que comprometemos para el otro podcast. Sí. Claro que sí, ya van a salir más temas por ahí, ¿verdad? Sí, con Amén. el favor de Dios tenemos por ahí algunos pendientes. Queremos tratar algo de autismo para que nos apoyes con eso. Tenemos claro que varios jóvenes en la iglesia, entonces, Claro, hermana, claro. aquí estamos para servirte también. Gracias, muchísimas Amén. gracias. Y si ustedes me permiten, me gustaría orar por ustedes y por su proyecto. ¿Es Amén. posible? Amén. ¿Sí? Amén, amén. Perfecto. Entonces, vamos a orar, vamos a platicar con nuestro Dios. Señor, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaste. Gracias por tu palabra, porque nos da dirección, nos ayuda a tener un fundamento sólido, seguridad, y también une nuestros corazones en un mismo sentido. Quiero darte gracias por cada una de las chicas, por Luz, por Zoe y por Mayra. Y también, Señor, por el equipo que está apoyando desde toda el área técnica,
Gracias te doy por la paciencia de cada uno de ellos y también, Señor, porque sabemos que de ti son los tiempos, hoy era el día, gracias, y queremos pedirte también por este ministerio hermoso, Señor. Gracias porque en alguna conversación comenzó, tú les pusiste esta visión de vida para compartir con otros tu palabra. Te ruego les sigas prosperando, sigas alineando contigo su visión de vida para cumplir tu plan y tu propósito. Y también, Señor, que sea usado grandemente para bendición de otros y que otros te conozcan, bendito Señor. Y por todos aquellos que nos han escuchado el día de hoy y todos los que escucharán en alguna otra ocasión, te pedimos que seas tú quien prepare la tierra en sus corazones y que la semilla sea sembrada y que esta semilla dé fruto a 100%, Señor. Aunque no nos toque ver, te rogamos que toda este fruto sea para tu honra y gloria y bendición para todos aquellos que lo reciben. Bendito Dios, gracias y por todos aquellos siervos que van a continuar en este proyecto. Bendito seas, por la sangre de Dios Jesucristo, lo encomendamos a ti y lo esperamos. Amén. 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 Un abrazo muy fuerte, chicas. Gracias. Igualmente. Igual. Dios les Muchísimas bendiga. Que el Señor les bendiga. Dios le bendiga. Gracias. Hasta luego.